A pesar de que nuestro San José Gregorio, que de eso también tenemos que hablar porque esa fue otra investigación que hice de su vida como médico. Oh, bien, Sí, genial. wow, aparte de lo que era él en esencia y presencia de Dios, en Sí, su santidad, pero como médico también fue un científico sumamente brillante y destacado. Siempre me decía, ¿por qué no escribe? Lo cierto es que me llamó, este muchacho se comunicó conmigo, José Gregorio se llama él, por cierto. oh, mira. Y me dijo, Zuleika, ¿por qué no escribes? Aquí hay un personaje así, 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 y me contó de Catalina, y yo empecé a investigar lo que la vida te va enseñando, tú tienes Sí, que abrirte a las posibilidades. absolutamente de Y acuerdo. entonces, ese título es el que va a venir de allá arriba, Sí, del universo, de ese Dios maravilloso que tenemos. Entonces, ¿cuál es la alineación entre lo que pienso, siento, digo y hago? esa es coherencia, Alineado sí. con lo que realmente soy. Sin embargo, doña Catalina Ah, se puede decir que, un caso de homosexualidad femenina reconocido por el Vaticano en plena época de Inquisición. El Papa Urbano VIII le dio la absolución y le permitió vestirse de monje. Y ok. ella salió de allí como monje, como don Antonio Erauz. Cuando tenía mi programa de radio en Venezuela, el éxito de vivir me permitió hacer todas estas cosas. Yo comencé con un programa de noche, noctámbulo, que se llamaba Entre tú y yo. Y aunque la intención del programa era, digamos, un poco jocoso, de 9 a 11 de la noche, Ajá, un poquito de ok. picardía, cosas Sí, por el estilo, resulta que cuando comenzó el programa, comencé a darme cuenta de que había mucha gente joven que como no tenía televisión en su cuarto, lo que tenían era un radio. Y claro. empezaron a comunicarse conmigo. Y empezaron a hacer preguntas, tampoco sé por qué, pero Ujú. empezaron a hacer preguntas bastante personales y con muchas dudas de juventud. Sí, Entonces empecé a darle otro matiz al programa, empecé a traer un psicólogo, oh, empecé a traer un sexólogo, sí, empecé a traer un médico, empecé a traer otro tipo de personas, un coach, o sea, empecé a traer claro. otro tipo de personas que le dejara una información a estos muchachos y terminé siendo una mamá invisible. Ah, ¿Me buenísimo. entiendes? Sí, Porque muchos de esos muchachos seguían comunicándose conmigo. Quizás no voy a hablar de que no tenían papá y mamá porque no lo sé. sí, Lo que sí sé que no había era comunicación e información. wow. Y a lo mejor había mucha carencia en casa, incluso de tiempo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tuve muchos hijos invisibles. Y eso me llenaba de mucha satisfacción. Sí, Eso, bien, fabuloso. Y ajá. bueno, ahí la están escuchando ustedes. Ella es Zuleika Ceballos. Empezamos este programa con un desafío, fuimos conversando y desde allí entonces se empezó a tejer esta historia. Una maestra en la comunicación y bueno, vamos a ir conversando hoy en este episodio de Engallada, conversaciones que transforman acerca de esa historia de vida, de todo ese proceso que ella ha podido vivir. Y bueno, te doy la bienvenida, mi amada Zuleika. Cariño, muchas gracias, Oscar Antonio. Y de verdad que estoy emocionadísima. Hoy no sé por qué razón tengo una energía muy, muy fuerte y de verdad que me siento feliz de estar conversando contigo en este hermoso lugar. Sí, además que es maravilloso el sitio, el ambiente, bueno, lo estamos disfrutando en sitio abierto y creo que eso da también de todo lo que podemos ir compartiendo hoy, nuevas posibilidades, nueva energía, así que te doy la bienvenida. Bueno, vamos a empezar ahora. Y entonces, corazón, tenemos que, bueno, venezolana de nacimiento, Sí, nací en Caracas. ay, caraqueña, Por eso ok, soy de los Leones del Caracas. Nací en la Candelaria. ok, La Candelaria es una parroquia muy, muy particular en sí. Caracas. E incluso, bueno, en estos días ha estado muy concurrida porque allí están los restos del doctor José Gregorio Hernández. Oh, wow. Ajá. A pesar de que nuestro San José Gregorio, que de eso también tenemos que hablar porque esa fue otra investigación que hice de su vida como médico.
Oh, bien. Sí, Genial. wow, aparte de lo que era él en esencia y presencia de Dios, en Sí. su santidad, pero como médico también fue un científico sumamente brillante y destacado, un tipo muy bien formado, muy inteligente. Yo creo que más que inteligente, yo creo que José Gregorio tenía un coeficiente intelectual lo suficientemente alto como para ser considerado una eminencia. Ok. Y hablaba 5 idiomas. Él fue médico de la universidad, en ese momento la Universidad de Caracas, la Universidad Central de Venezuela hoy en día. Y ya que estamos hablando de José Gregorio, hagamos un paréntesis con José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández nació en Isnotú, cerca de la ciudad donde después me fui a vivir con mi familia. O sea, papá y mamá salieron de Caracas, yo tenía casi 6 años, 5 años. Sí. Nos fuimos a Valera, en el estado de Trujillo. José Gregorio nació en Isnotú, que es un pueblo que está cerquita de Valera, donde todo el mundo fue ahorita a su canonización. Sí. Y siempre estuve cerca de José Gregorio, mi papá médico, incluso él en su momento también dice que lo vio en quirófano. Él es traumatólogo, yo le decía latonero, porque de verdad que le llegaba cada desbaratado que Dios santo, Oh. de verdad que él fue también una persona de sanación, Sí. papá, una persona maravillosa. Sin embargo, José Gregorio Hernández, bueno, se fue a Caracas, se fue a estudiar bachillerato en Caracas. Él se fue muy chiquito porque su mamá murió cuando él estaba muy chiquito. Estaba niño todavía. Sí. Y en esa época, aunque los niños ya de 12, 13 años tenían que aprender un oficio porque tenían que ir a trabajar, José Gregorio tuvo la oportunidad de ir a estudiar. Sus hermanos también, él tenía otro hermano médico. Y ellos eran bastantes, ellos fueron una familia larga, pero su mamá murió. Él se fue a estudiar, terminó su carrera de medicina y quiso volver a los Andes. Sin embargo, por problemas, él era muy amigo del hijo, el presidente de la República que estudió con él. Y del hijo del rector de la universidad. Lo cierto es que el presidente decide enviar a José Gregorio a Francia a hacer un posgrado en lo que era la parte de investigaciones científicas, los laboratorios, ya para saber lo que eran los protozoos y todas esas cosas que estaban muy desconocidas en ese momento, efectivamente. Y le encarga a José Gregorio, envía a Venezuela un laboratorio. Él envió a Venezuela el primer laboratorio de investigaciones científicas que hubo en Latinoamérica para la universidad. Y él era el profesor de cátedra ya cuando regresó, el primer microscopio, todo eso. Bueno, él estuvo también en la Cartuja. La Cartuja era era un seminario, no seminario, ya era un convento de claustro para varones. Incluso se puso un cilicio. ¿Tú sabes lo que es un cilicio? No, no, Un ilústrame, por cilicio favor. es como un corsé, Ok. pero hecho en cuero de cabra posiblemente, y que es a medida de, si tú lo mojas, se va encogiendo. Entonces es una especie de, digamos, de trauma, de autoflagelación. En vez de autoflagelarse, era llegar a Dios a través del sufrimiento. O sea, hay esa connotación. Usaban silicio para hacerse daño, para causar dolor. En la Cartuja él estaba en un cuarto de 1 metro de ancho por 2 y había un patiecito de 1 por 1 donde lo que hacía era cortar madera. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Que él era asmático, entonces se enfermó y lo devolvieron. Total es que al final él terminó siendo médico de los pobres porque en el año 18 llegó la peste española a Venezuela y eran tantos los muertos que se acabaron las urnas, ya recogían los muertos en carretilla y habían unas fosas comunes donde ya enterraban todos esos muertos. José Gregorio era el único médico que iba de casa en casa atendiendo a los enfermos de peste y a él nunca le dio. Lamentablemente murió en el año 19. Y bueno, ese es un corto de José Gregorio porque es mucho más amplio. Mucho más. Pero obviamente eso lo llevó a ser el médico de los pobres. Él murió en un accidente, si se quería, absurdo, porque un accidente de un vehículo que ni siquiera lo atropelló, se puede decir, sino que lo empujó, pero él cuando cayó, él cayó en el borde de la acera y justamente en el cuello y lo que llamamos esnucó. Sí. Ajá. Y allí murió.
La gente, cuando salió el féretro de la iglesia, estaba todo el pueblo de Caracas esperándolo. Claro, claro. Y ellos lo llevaron el hombro al cementerio. Y esa razón se mantiene. Sí. Sus restos siguen estando allá en la Candelaria. Wow, viste. Oye, tú eres una cantidad de historias asombrosas, maravillosas, como desde la parroquia Mirallar nos dio un paseo por toda la historia religiosa actual de Venezuela, pero también de este maravilloso santo que es muy conocido en Colombia. Hay muchos devotos también. Empecé a escucharlo desde Colombia casualmente. Aún sin interactuar con hermanos venezolanos como lo he podido hacer acá en Estados Unidos, y entonces digo como, wow, bueno, eres buenísima para contar historias, por eso la comunicación y demás. Y bueno, y nos decías entonces que empezaste un programa de radio. ¿Cuántos años estuviste? En la radio bastante, ¿sabes? Porque yo comencé en el año 90, habían unos personajes en Valera que muy queridos, como era Ramón Azuaje. Ramón murió hace tiempo. Y el doctor Díaz Castañeda, que sí está vivo y lo quiero muchísimo, también médico, radiólogo. Sí. Y eran las personas que me incentivaba. Yo conocí a Raúl muy niña porque él es muy amigo de mi papá, ellos trabajaban juntos. Y éramos hasta vecinos. Cuando cumplí 15 años, él me regaló el poemario de Luis Edgardo Ramírez. No se me va a olvidar porque obviamente una joya. Me regalaron muchas cosas, pero el poemario de Luis Edgardo Ramírez con la dedicatoria al doctor Díaz Castañeda, eso quedó en mi memoria para siempre. Sí. Después de eso, sí anduve mucho a comentarista, me invitaban mucho a los programas, pero siempre estuve activa en la radio hasta que logré tener mi programa, hasta que logré hacerlo. O sea, que podemos decir, hiciste tus pinitos, se te dio la oportunidad, la aprovechaste. ¿Desde pequeña tenías ese deseo? Desde pequeña, mira, desde la barriguita. Sí, yo venía feliz en la barriga, tú sabes, así cantando y todo. Tiembla tierra que llegué yo. Sí, pero no fue tanto el temblor, sino que yo estaba, y hoy en día estoy más clara de lo que soy, de lo que me gusta y de lo que quiero. Sí. Pero eso tiene un proceso de que, digamos, que era lo que estábamos hablando al principio, que generalmente estamos permanentemente en un abrir y cerrar de ciclos. Sí. Y yo he sido una experta en abrir y cerrar ciclos. Yo cada vez que, ahorita haciendo retrospectiva de todas esas cosas, no te imaginas la cantidad de ciclos que me han tocado. Sí. Pero cada ciclo, por eso es que dicen, tú has hecho de todo. Sí, me tocaba hacer de todo. Pero agradezco mucho haber hecho todo eso, de no haber pasado, del tiempo que tengo, no haber pasado el 80% de mis años haciendo la misma cosa, ¿me entiendes? Porque yo ahora agradezco mucho porque tengo bastante, un poquito de todo, pero en ese un poquito de todo me lleva a una magnitud muy grande digamos que de conocimiento. Quisiera ser más sabia. Bueno, quiero más sabiduría. Todavía hay más camino para andar, para seguir reconociendo la sabiduría, seguir acumulando y todo. Y en definitiva, a mí me encanta decir, la sabiduría es conocimiento en práctica. Nada más. Entonces, me encanta que ella sea una invitación a experimentar la vida, abrir nuevos ciclos, nuevas posibilidades, porque creo que ya al momento en el cual te despidas de este plano terrenal vas a decir, mira, valió la pena. Gracias, querido cuerpo, por todas las aventuras que tuvimos y porque pudiste experimentar. A ver, no me pongas en eso porque te voy a decir una cosa. ¿Qué? Creo que estoy lista, me encanta. ¿Sí? Es más, siento que eso va a ser una experiencia maravillosa, esa trascendencia, me gusta. Sin miedo a vivir. No, para nada. Para nada. Y a medida de que me muestran más lo que es la vida, más divina debe ser la otra. Claro, claro que sí. Y gracias por ser esa invitación a la transformación, a los ciclos, porque estamos transitando momentos de salto cuántico, como se le dice hoy en día, pero sí de una transformación profunda, de una transformación que va en esa conexión con el ser. Y eso te ha permitido ir no solamente generando esas experiencias, sino compartiéndola con otras, porque como me decías al inicio, terminaba siendo una mamá invisible. Y si no la compartes no vale la pena. Ahí sí te digo que si no la compartes, ¿para qué? Sí. Porque muchas veces estamos todo el tiempo, ¿por qué? Porque a mí me pasa, porque a mí me llega. Claro. ¿Y por qué no empiezo en vez de por qué?
¿para qué? Claro. ¿Para qué y para qué? Y en las dificultades, en las vicisitudes, en todo, yo he aprendido a estar todo el tiempo en el para qué. ¿Qué Sí, tengo que ver a través de todo esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? Porque sí, a veces pretendemos que nos cambie el entorno y resulta que la que tiene que cambiar soy yo, porque al cambiar adentro cambia afuera. claro, Y eso es automático, que me está mostrando el entorno que no he querido ver en mí. Eso es sí. algo que tenemos que verlo con mucho cuidado y tenemos que verlo con mucho amor Ujú. internamente, Sí, mirarme y realmente verme. O sea, no es afuera, es adentro. Y eso, claro. eso nos hace más creativos, nos hace mejores, mejores seres. Claro, claro, Ujú. porque estás alineada con tu esencia, con tu ser, y le estás permitiendo a tu espíritu, a tu alma que se exprese. Que se expresa. Y entonces, por supuesto que todo lo vas a hacer con esa felicidad, esa pasión, esa emoción. Y bueno, Aparte sí, de eso, que es importante ajá, también, que aprender a establecer los límites. Tú sabes que una de las cosas más difíciles sí. que ha tenido el ser humano en sus aprendizajes es aprender a decir que no. ¿Te ha costado a ti? No, qué horrible. Así, qué maestría. No, 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 eso ha sido, pero de Sí. terror, decir que no, yo decir que no. Ujú. No, eso no puede ser. Yo Sí, tengo que estar siempre ahí dispuesta, con capacidad, sí, yo te ayudo, yo lo hago, yo, pero resulta que no es el yo desde el ego, ¿no? Es el sí, yo de que yo estoy aquí y cónchale, a veces se convierte en una carga, ¿ves? claro. Porque entonces todo el mundo está esperando que tú resuelvas, que tú hagas y yo, pero, o sea, ¿por qué yo? Ujú. Eso no es mío, no me pertenece. Sí, Pero ahí es donde tenemos que aprender a establecer los límites. claro, y has ido Ujú. aprendiendo y todo, Bueno, integrándolo. todavía me cuesta. Y ahí, sí, es una labor, eso de seguro por ahí tiene el dinero suenco que está marcando una pauta. Bueno, yo soy número 6. Hay que ver, bueno. Sí. Y chévere. Ahora, retomando, tuviste tu programa por muchos años. Sí. Entonces, quiero resaltar eso, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde empiezo? ¿Cómo lo voy dando? Y tú pues nos hablabas de esos pininos que fuiste haciendo, Mm, compartiendo y todo. Llegaste a tener tu propio programa, incluso eh, cómo el mismo programa fue evolucionando y empezaste a llevar expertos, sí, apoyando a al otros. punto que Sí, después tuve una oportunidad preciosa, porque en ese momento en Venezuela existe lo que es el circuito éxitos. Y el circuito éxitos tiene varios tipos de emisoras. Tiene la emisora juvenil, tiene la emisora de noticias, tiene una emisora deportiva y tiene una que es más adulto contemporáneo. En Valera estaba la Mega, que bien famosa para gente más joven y tal, sí, tal, pero ellos cambiaron la Mega por éxitos, que vino de la juvenil a la de adulto contemporáneo. De nombró personas. En la Mega estaba personajes como Luis Chaten, que vive aquí en Miami, que es bien conocido por muchos. Y ya después cuando pasaron al adulto contemporáneo, fue cuando tuve una llamada de la emisora de Ángel FM y me dijeron que ellos querían un programa como el mío dentro de eso, porque habían programas de Caracas y tenían que compartir con programas locales. ok. Entonces me llamaron para hacer un programa vespertino, ya en horario estelar, y era un programa de enlace entre dos grandes de la radio, entre Graciela Beltrán Carías y Pedro Pensini Fleury, que en paz descanse don Pedro. Ese sí fue mi gran reto, Oh, sí. poder tener un programa de enlace entre dos gigantes de la Sí. radio en Venezuela, internacionales, bien conocidos, y obviamente que quedara como un programa con la suficiente o con el suficiente nivel como para que no fuese un programa del pueblo, para que fuese un programa lineal entre esas dos personas. Ok. Ese fue mi gran reto. Y en principio creo que lo logré. Fue muy cómico ver que Sí. Oye, la gente se comunicaba conmigo y me decían, ¿y usted de dónde? Usted está aquí. Había gente que pasaba por el frente de la emisora y se asomaban porque la emisora quedaba en un segundo plano, ok. pero con unos vidrios y se veía el estudio desde la calle.
Entonces la gente pasaba y se asomaba. A mí me daba mucha risa. Y hubo gente que se bajaba y preguntaban si yo era de ahí. Entonces eso fue lo que yo estoy logrando, pero siempre fue mi reto hasta el último momento. Yo al final, pues, la emisora fue vendida por razones obvias de la situación en Venezuela, pero el último año yo fui la directora de la radio. Y eso también me trajo mucho aprendizaje y me dio muchas satisfacciones porque pude ayudar a mucha gente a aprender a hacer radio, aprender a hacer guiones, aprender a hacer muchas cosas. Yo amé la radio, amo la radio, de hecho, y tú lo sabes. Sí. Yo y yo hemos estado juntos en algunas cosas y tú sabes que esa es mi gran pasión. Por supuesto, y es así, nos conocimos en un curso en US Talent y resalto eso de que, mira, o sea, ya con lo que nos está contando así por encimita y todavía sigues aprendiendo, sigues asistiendo, Tengo que aprender. capacitarte, me encanta esta apertura que tienes de, bueno, dice un dicho, bendito el día que se aprende algo. Todos los días te aprende algo si estás abierto a recibir la información. Todos los días. Todos los días. Es una belleza. Claro, qué bien. Entonces, mira, has logrado tantas cosas, maravilloso. ¿Y qué te motiva entonces a venir a los Estados Unidos, a hacer ese cambio de vida? Lo mismo. Más que motivación, huida. Huida. La situación de Venezuela es bien conocida. Sí. Eso me marca, me afecta. Pero yo fui también tirar piedras. Ok. Desde el 2002 anduve con María Corina Machado y fundamos Súmate. Yo creo que ese es uno me trae mi carnet de Súmate, yo creo que eso es uno de mis trofeos. De verdad que yo fui anti esa gente. Sí. No los quiero ni nombrar, los innombrables los llamo yo. Desde el 4 de febrero del año 94. 94 era, Víctor, 92. Desde que hicieron ese golpe de Estado... Sí. Que comenzó una hecatombe en Venezuela, que no sé mira hasta dónde nos ha llevado. Claro. Y comencé con María Corina, yo era coordinadora con otras personas en el estado. Yo tenía también mi parte, mi casa fue hasta depósito de todo lo que nos mandaban. Nosotros, realmente María Corina para mí, yo la adoro, es una heroína. Ella... Desde el principio tenía un proyecto muy claro y al asunto que todavía ya están bien clara en lo que está haciendo. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de que nuestro problema era político y que no teníamos defensa, ella entró en el medio. Y allí fue cuando comenzó toda esta gesta emancipadora que ha hecho para nosotros los venezolanos. Quizás yo hubiese tenido otro tipo de hipersensibilidad como la tiene ella, pero mi hipersensibilidad va por otro lado. Exacto. Hubiese estado allá con ella todavía. Pero realmente para mí era complicado el mundo político porque yo soy muy, muy apasionada. Sí. Y entonces, de hecho, yo en mi programa jamás llevé políticos, nunca. Llevé políticos ni quise llevar, por ejemplo, psiquiatras. Llevaba psicólogos, pero no psiquiatras, sin menospreciar a los psiquiatras, porque ellos tienen obviamente un conocimiento maravilloso, porque en el mundo médico tengo muchos amigos psiquiatras, pero siempre que conversé con ellos lo conversábamos desde el punto de vista más humano y no desde el punto de vista de alguna patología mental, que son cosas diferentes, ¿no? Sí. A pesar de que hasta dónde las locuras pueden tener sus matices. Sí. Ok, entonces... Claro. Yo prefería no entrar en detalles con ellos, sino más bien tener programas donde pudiésemos compartir lo mejor de lo mejor y lo mejor con todos. Claro, o sea, que en esta plain conversation, como ya estamos aquí en Estados Unidos, en esta conversación plena y directa y bien espontánea que estamos haciendo ahorita sin guiones, y entonces eso nos permite tener un compartir más interesante, sobre todo porque podemos dar lo mejor de cada uno. Por supuesto, así es. Y bueno, mira que tú hablas justamente de estos desafíos, de esos movimientos de tierra y demás. Y tienes un bebé ahora. ¿Así? Que justamente habla de una persona que ha transitado mucho de eso que nos comentas. Sí. Pero yo quisiera saber cómo llegó a ti esa historia.
de esa personita? Bueno, ¿Cómo fíjate fue? que justamente en mi programa de radio hubo una Ujú. persona venezolana que estaba en México, él escuchaba el programa diario por internet ¿Y qué? y él se comunicó conmigo Sí. y me dijo que por qué no escribe, pero de esas cosas de que ya me lo decía Díaz Castañeda, ya me lo decían, o sea, ¿por qué no escribe? Yo fui famosa por tarjetas. Entre mis cosas, entre mis ciclos, teníamos una floristería Sí. y llegó un momento en que a mí me llamaban para darme las gracias por la tarjeta. Las flores le daban las gracias al marido, pero la tarjeta me daba las gracias a mí. Era muy Okey. cómico. Mira, Pero porque esa inspiración de tarjeta, claro, un entonces mensaje personalizado. sí, pero era, o sea, Okey. nunca tenía dos tarjetas iguales. Sí. El doctor Díaz Castañeda tenía un programa de radio y yo le enviaba una flor con una tarjeta y él lo leía al aire, de hecho. Mira lo que me mandaron, yo ni me acordaba lo que le había escrito. Ajá. A veces mi esposo, pues Sí. estábamos escuchando el programa del día y decía, miren lo que me llegó y leía la cuestión. Y después decía, ¿saben quién me envió esto? Zuleika Ceballos. Y me volteé y me miraba y, Paseados de pedal. ¿cómo que tú, Joan? Yo ni me acuerdo qué fue lo que le escribí a Raúl, pero se lo mandaba. Y eso formaba parte también de algo muy lindo, ¿no? Sí. Siempre me gustó escribir. Maravilloso. Pequeña sí escribí guiones, escribí cosas, escribí muchas cosas porque, Súper. bueno, esa parte siempre está ahí porque eso no se aprende, con eso se nace. Okey. Yo pienso que sí se puede estudiar técnicas, Claro. llevar un poco más lo que es el idioma. El castellano es el idioma más rico del planeta, es una belleza. Lo que tú Ujú. puedes crear con el español, pocos idiomas tienen digamos que esa flexibilidad de tu poder crear imágenes, metáforas, símiles, todas esas cosas son maravillosas. Y siempre me decía, ¿por qué no escribe? Lo cierto es que este muchacho se comunicó conmigo, José Gregorio se llama él, por cierto. Oh, mira. Y me dijo, Zuleika, ¿por qué no escribes? Aquí hay un personaje así, 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 y me contó de Catalina, y yo empecé a investigar. Él me dio algunos detalles de México, Okey. porque yo nunca he ido a México, Sí. me dio detalles de allá, y yo empecé a investigar. Y en la investigación, empecé a investigar con alguien, con un personaje que está plasmado en la novela que se llama Miguel Márquez. Okey. Miguel Márquez existe como tal, es uno de mis hijos cósmicos. Oh, wow. Miguel Márquez existe. Miguel Márquez es un periodista, un muchacho también maravilloso, ahorita está en España, un muchacho con un talento increíble, Sí. con un coeficiente intelectual tan alto que no se lleva bien con nadie, pero Okey. sí, es una cosa increíble. Sí. Pero es una persona que yo adoro y él a mí me dicen que yo soy su mamá cósmica, por eso yo digo que es mi hijo Qué cósmico. hermoso, sí. Y lo cierto es que empezamos a investigar y conseguimos la autobiografía y conseguimos su bitácora. Conseguimos el libro que fue publicado en 1838 en España. Y allí comenzó mi interés con esto, pero comencé a crear la otra parte. Entonces, la historia se convirtió en algo bien lindo para mí, aparte de que mostrar lo que la monja alférez, lo que doña Catalina de Erauso pudo hacer también en su vida como alférez, vestida de hombre. Ujú. Ella realmente se sentía hombre, ella era homosexual, de hecho. Ella pasó por muchos procesos dolorosos, muy dolorosos. Y de allí hasta que se cansó. Bueno, yo no voy a dar detalles de la novela porque los voy a invitar a que la lean. Tienen que comprarla, así es. Aquí Pero, justamente mira, está para Antonio ya le llegó. me llegó casualmente ayer. Entonces tú me dices, ¿lo leíste? No, me llegó justo. Bueno, ya lo tengo. Obviamente que me lo va a firmar, me lo va. Pues entonces me debe poner a leerlos. Después les hago un resumen en otro video. Bueno, podemos comentar. Así es. Sin embargo, doña Catalina se puede decir que un caso de homosexualidad femenino reconocido por el Vaticano en plena época de Inquisición. El Papa Urbano VIII le dio la absolución y le permitió vestirse de monje. Ok. Y ella salió de allí como monje, como don Antonio de Erauz. Esa es la parte, digamos que entre el pasado y el presente nos converge Sí. en que siempre va a ser lo mismo, que es lo que más nos cambia. Mira, la vestimenta.
Pero Catalina fue internada en un convento Ajá. a los 4 años. Y cuando ella se escapa del convento, Sí. a los 15 años, o sea, en un mundo inhóspito, donde Absolutamente, claro. camuflada, tuvo que todo lo que pasó, después su papá la estaba buscando para volverla a llevar al convento, se encontró con ella, pero él no la reconoció. Ese punto sí se los voy a dejar, Wow. porque su papá no la reconoció y después se encontró con su mamá que tampoco la reconoció. O sea, desde el punto de vista humano, Claro. ¿qué puede haber sentido Sí. ella de haber nacido para ser internada y hasta maltratada en un convento? Ujú. Y después salir, no tengo familia, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es? Y ella se va. Entonces en esa ida de ella es donde comienza a hacer tantas cosas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ella terminó en México. O sea, en todo esto a las finales ella muere en Orizaba. Ok. Por eso es que está la Claro. parte allí de investigación que la lleva a Orizaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, así es. Bueno, fue un placer. Se acabó la entrevista. Me voy a poner a leer el libro. Ya no me aguanto más las ganas. Después seguimos hablando, ¿no? Mente. Bueno, increíble, maravilloso. Obviamente aquí en la descripción del video van a encontrar el enlace para que puedan adquirir el libro. Es muy bueno que puedan hacer la adquisición del libro porque así también pueden dejar la reseña. La reseña. Claro que es lo que te apoya a ti como creadora de Sí, contenido. me encantaría que lo hicieran Claro. por Amazon y obviamente pues estando aquí en Miami mucha gente que pueda adquirir el libro. Yo voy a ir a la Feria Internacional del Libro, que es el 21, 22 y 23 de noviembre ahorita, Claro. allá con la editorial, con Jurado Grupo Editorial. Y voy a estar allá con ellos. Yo sé que mucha gente que haya adquirido el libro pues va a querer que yo se lo Por firme con mucho supuesto. gusto porque una de mis tesoros que dejé en Venezuela fue mis libros y mis discos firmados. Imagínate, claro. Mm. Bueno, si yo conservo los libros desde primaria, por ejemplo, todavía los de estudio. Coleccionista. Me encantan, eso es un placer. A veces no sé si siento más placer en leerlos o en comprarlos. A mí me dicen, ¿a dónde quieres ir? A una librería. Me encanta. La verdad Sí. que eso es, Sí, tal es un cual. placer Tal cual. fantástico. Así. No hay un tesoro más grande que un libro Sí. dedicado. Y yo que tengo mis amigos que tienen libros, cuando me lo dedican, yo me siento enaltecida, muy enaltecida, porque siento que me está dando un poquito de su cariño, de ese cariño que hay entre dos personas y que queda plasmado allí. Un libro realmente es un tesoro. Claro, ok. ¿Y el nombre de la espada y la cruz es por esto de alférez y monje? ¿O Verá, de dónde viene? su autobiografía Sí. se llama El ingrato privilegio de haber servido. Ok. Es un nombre muy de ella, eso está Sí. escrito realmente en un castellano antiguo, su autobiografía. Ahí está tal cual ella lo hizo. Sí. Sin embargo, la espada y la cruz es ese entre ser monja Sí. y ser alférez. Entonces una monja lleva una cruz, un alférez lleva una espada. Wow. Entonces la espada y la cruz que convergen en lo que ella es en esencia y presencia de lo que fue su trayectoria por este plano. Claro, maravilloso. Además que es interesante poder movernos en ese contexto de la época donde ella vivió. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me dicen una monja, claro, pero yo el punto de referencia que tengo es una monja contemporánea, de las que yo he conocido, pero no en esta época, Sí. no en época de Inquisición. Sí, así es. Sí, por ejemplo, para las personas que sienten ese amor por personas del mismo sexo, es difícil hoy en día y es un desafío y uno ve las noticias y todo. No me imagino en este momento frente, por ejemplo, a una figura como el Papa, como las autoridades militares. Digo, o sea, es increíble, impactante. En la forma como ella buscó cómo estar todo el tiempo camuflada. Ajá. Y realmente se ve mucho cambio. Digamos que ella siempre estuvo huyendo, porque cada vez que se podía ver descubierta, ella huía. Oh. Por eso es que ella anduvo mucho. Realmente hay episodios fuertes, hay episodios más complicados que otros. Ella se desarrolló con mucha fuerza, con la suficiente fuerza como para poder sacar una espada y enfrentarse en batallas.
Y, incluso. qué fuerte, claro. Claro. Uy, Ajá, y ella no, ni siquiera puede decir que desde su físico que era bonita, que tal, no, realmente ella no era bonita, ajá. ella no era bonita, pero y tenía una mirada dura, fuerte, Claro que para la época no podía ser de otra manera, eso sí. sí, Uf, pero a la vez tuvo ajá. también sus episodios donde querían casarla, que querían darle la hija de no sé quién y todo, ajá, sin contar mucho, vivió muchas cosas. Sí, claro, disfrútenlo definitivamente. Vivió muchas cosas y después en Europa más todavía. Y ahí hay un poco, después que salió del Vaticano, porque ella regresa a América, ¿qué pasa con eso y cómo llega a A México? México. Porque ella pretendía regresar a Perú, pero realmente no, ella terminó en México. ¿Qué estaba buscando? Quizás ya ese cambio de vida que le correspondía por lo que le dijo el Papa. Yo te voy a dar la absolución con la condición de que no mates más. Wow. Uy, Entonces, qué fuerte eso, sí, sí, esa fue la condición del Papa. claro. Y tener que hacer ese cambio de vida. Sí, hizo ese cambio de vida, pero lo logró. Fue una persona muy querida, que Claro. valorizaba. Y bueno, ahí está otras cosas muy bonitas. Que Claro que sí. Y me encanta porque yo lo hablaba hace poco con una amiga. Desde el año 2000 empezamos a cambiar la energía, teniendo un número 2 adelante. Entonces esa parte de conectar con el corazón, con el femenino. Por ello, las mujeres están teniendo una mayor relevancia hoy en día en el panorama mundial, en la parte política que tradicionalmente era muy masculina. Ujú. En ese equilibrio que está buscando la vida misma. Y claro, que salgan estas historias justamente de estas heroínas es maravilloso y va en sincronía con ello. Sé que para ti ha sido apasionante el poder hacer la investigación y todo, tenerlo ya plasmado y demás. Y bueno, pero ahora, ¿qué viene? ¿Qué más viene? Porque, bueno, además de que compren ustedes el libro, ese es el siguiente paso, pero de parte tuya, ¿qué más viene? De parte mía, Sí, ay, Oscar, te estás metiendo en Honduras. Aquí todavía hay mucho para rato. por eso. Lo que pasa es que cuando ya tenemos el grado de madurez, digamos, si yo tuviera 40, con lo que empecé ahorita, imagínate. Claro. Pero no, me siento feliz con lo que estoy ahorita. Yo Sí. te comenté ahora cuando llegamos de que hoy para mí fue como el abrir una puerta muy grande. Ok. ¿Por qué? Porque yo he venido tratando de cerrar ciclos. Mi vida, de hecho, ha sido ciclos, ciclos, Sí, ciclos, sí. ciclos, ciclos. Y bueno, no, si no vamos a estar todo el día conversando sobre eso. Pero no tiene sentido tampoco, porque es un proceso que tiene cada persona. Sí. Que ese proceso, lo bueno de este proceso es poder darse cuenta Ujú. de de lo que toca, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr y sentirte que estoy en presencia de la persona que yo quiero ser. Claro. Entonces yo creo que eso me está dando mucha energía. De hecho, me siento con mucha vibración. Estoy muy Súper. sí, no, bueno, aquí no te voy a tumbar con tanto, pero es importante Sí. que cada quien se vea adentro y en esa introspectiva pueda Ujú. realmente darse cuenta de lo que yo soy capaz y hacia dónde voy. Sí. Y buscar la manera, buscar las puertas por donde voy a pasar y voy a encontrar lo que yo quiero. Sí estoy trabajando con una gran amiga, con Raiza Sublet, y la quiero nombrar porque la adoro y Raiza para mí ha sido una persona muy especial. Tenemos un proyecto continuado con Con esta. con Bueno, Catalina. vienen más cosas, Sí, vienen más cosas. pero Súper. también ya comencé a escribir otra cosa por allí que quiero tener. Pero también van a ser así, tipo Me gusta investigar, así como investigué la vida del doctor José Gregorio Hernández, investigué Sí. la vida de Catalina, yo he investigado otros personajes. Lo que es que no me siento, digamos, con la suficiente información como para poder salir en relevancia. Entonces voy a ver de qué de eso consigo cosas buenas. Sin embargo, tengo uno que me gusta mucho y que voy a buscarlo. Me gusta la parte histórica, siempre me Sí. gustó la historia, forma parte de nuestra cultura general. Ok. Tenemos que saber historia, porque de allí venimos todos. De la parte histórica me gusta mucho porque siempre he creído,
no sé si es por creencia o porque por sentimiento o por vidas anteriores O por todo. o por todo, Sí, así es. pero siempre, como te dije ahora, Ah. siempre es lo mismo. Lo que nos cambia es la Claro. ropa, nos cambia el tiempo. Pero a la larga, si tú te pones a ver, Sí. todos los ciclos son repetitivos. Y quizás eso es lo que me ha mostrado esta vida que he tenido llena de comienzos y finales, comienzos y finales, comienzos y finales, cosa que agradezco mucho. Mucho. Encantador. Bueno, que tú no Sí. dices que por qué no te quedaste trabajando como agente aduanal. Bueno, porque ya yo cerré mi ciclo como agente aduanal. Sí. Que por qué no te quedaste, seguiste haciendo radio. Bueno, porque yo tuve que cerrar ese ciclo porque me tenía que escribir, por ejemplo, la novela. Así es. Que porque me tuve que venir a Estados Unidos. ¿Y aquí por qué no entraste a la radio? O sea, me han hecho muchas preguntas. Sí. Bueno, me tocaba aprender de Medicare, porque dentro de todo eso, a mí la parte de ser una especie de social worker me encanta. Yo me siento realizada cuando puedo ayudar a alguien. Claro. Entonces también, y de repente también, voy a cerrar ese ciclo, no lo sé. Pero yo tengo que abrirme las posibilidades. Por Y no supuesto. importa. No importa, y no siempre títulos académicos son los que más te enaltecen. Lo que más te enaltecen es qué capacidad tienes para... Y yo tengo mi título, tampoco es que no te creas que no estudié Claro. ciencia. Pero resulta que lo que la vida te va enseñando, tú Sí. tienes que abrirte a las posibilidades. Absolutamente. de acuerdo. Entonces, ese título es el que va a venir de allá arriba, Sí. del universo, de ese Dios maravilloso que tenemos. Entonces, ¿cuál es la alineación entre lo que pienso, siento, digo y hago? Eso es. Alineado Sí. con lo que realmente soy. Sí, y quiero dejar eso como, no sé, como un pensamiento que cada quien pueda interiorizar y utilizarlo Así es. como realmente sientan que tienen que usarlo. Todos somos diferentes, somos únicos e irrepetibles. Ya, como a mí me encanta decir, nosotros tenemos un camino tan único y particular como nuestras huellas digitales. Tal cual. No lo podemos comparar con nadie, no podemos comparar nuestra huella, Sí. que es única. Entonces, por ello, también el que vayan viviendo su camino, desde esa autenticidad que nos estás invitando, desde esa valentía también. Y sé que con esta historia, a la medida que ibas investigando y todo, te llenabas de esa energía que ella tuvo, de esa valentía, de poder superar también ese mismo proceso que tú vas viviendo, Exactamente. de desarraigo, de señalización, de todo, y decir como, nada. Bueno, Bueno, Miguel, ¿no? Ujú. es una expresión, un poco la expresión de lo que yo soy. A través de Miguel. Y eso que no lo he leído todavía, está bueno. Me encanta, ya tengo que leérmelo, por supuesto, disfrutarlo, gozarlo. No me voy a cansar de invitarlos a que puedan adquirir el libro y hagan las reseñas acá en el video de esas palabras que nos ha compartido Zuleika desde su sabiduría, cómo han resonado con ustedes, y también después la reseña del libro para poder seguir apoyando toda esta creatividad que nace desde el corazón, que nace con ese amor y con esa pasión, como ella misma nos lo dice, que nos lo comparte. Se nota, nomás así hablando se nota la pasión que le pones a todo. Sí. Qué bien. Bueno, nosotros nos vamos a ir a tomar un café, continuaremos conversando, pero antes de irnos, bueno, algo que le quieres decir acá a nuestros amigos virtuales, a toda esta comunidad de donde estamos en Gallada. Qué cosa tan bonita es poder compartir ahora desde una pequeña cámara una conversación como esta. Antes lo hacíamos en micrófonos, pero nadie nos veía, éramos invisibles. Ahora nos vemos, ahora vemos realmente lo que cada uno somos. No tengo que esconder mi edad, no tengo que esconder nada detrás de una voz. Simplemente puedo dar lo que soy y puedo ser aquí y ahora. Creo que estos podcasts han generado una cantidad de no solamente de información, sino que están dando la energía suficiente como para que las personas comiencen a darse cuenta de que el despertar de la conciencia crística está más allá de simplemente estar en un día a día. Estamos muy distraídos en nuestro día a día, me voy a incluir, porque todos los días tenemos que estar
produciendo, hablando, subiendo, bajando, no tenemos tiempo, llegamos agotados a casa. Ay, ya no me cabe, allá en mi pueblo decía una señora, no me cabe ni un arroz parado. Pero lo importante es que en el momento en que decidas tener un descanso, después que te des un baño delicioso, que te caiga una ducha y puedas tener 5 minutos para ti, puedas decir gracias, porque hoy logré 2, 3 cosas buenas y eso comienza a cambiarte ese fuero interno, comienza a cambiar de adentro, porque todo lo que vas a emanar va a ser energía positiva, energía buena. Ya lo dijiste, tenemos que cambiar, tenemos que alinearnos porque nos viene todo el cambio del universo. Vamos, ya estamos en 5ª dimensión, pendientes con eso. Quizás estamos viendo cosas muy complejas que digamos que la lucha no es de poderes aquí, sino que las luchas energéticas entre el angelito bueno y el angelito malo, como salían en las comiquitas, Okay. nos mantienen en un choque muy duro entre lo que es mi ego y, Claro. mi parte almática, porque siempre el alma viene, nosotros tenemos una experiencia almática. El cuerpo es pasajero, se va, pero nuestra alma trasciende. Entonces creo que si nos centramos un poquito en lo que realmente somos en esencia y presencia de Dios, alineándolo con ese yo superior, yo creo que vamos a comenzar a verlo de una manera diferente. Vuelvo, lo que pasó no lo pude cambiar, puedo cambiar la percepción que tengo de eso, que aprendí y qué soy y hacia dónde voy. Puedo dejar eso, pero todo lo que hablamos tiene que ver un poco con esto. Maravillosa reflexión. La verdad que estoy enormemente complacido de haber podido compartir contigo. Y a mí me encanta esta conversación contigo. Igual, todo lo que venimos compartiendo ya desde hace un poco más de un año, entre cursos, actividades y demás. Y esa es la invitación, a que puedan ustedes darse la oportunidad de experimentar la vida, de vivirla a plenitud, como quiera que eso se vea, siempre en coherencia, en armonía, conectados con ese amor propio. Así que gracias en mi corazón por esa oportunidad. Y muchísimas gracias. Gracias. He pasado un rato maravilloso. Igualmente, así es. Entonces, dejamos a Zuleika aquí, en este bello ambiente natural, muy abierto. La verdad, queríamos que tuviera este tinte así es de naturaleza, de vida, de cotidianidad. Entonces, yo sé que lo han disfrutado. Por favor, compartan este material con muchas personas, porque sé que este mensaje debe llegar a muchas personas. Así que invitados a que compartan, escriban en los comentarios, le den like, lo que les resuene con ustedes, háganlo. Esta es la invitación, pero definitivamente ustedes hacen lo que les vaya a resonar, porque se le pueden ocurrir mejores ideas que incluso a nosotros. Es correcto. Así que gracias por estar hasta el final en este episodio de Engallada, Conversaciones que Transforman. Mi nombre es Oscar Antonio y recuerden cada día decretar: mi corazón transforma el mundo. Nos vemos la próxima semana. Todo ha pasado tal cual tenía que pasar. Así. El que hubiese sido o lo que pudo haber sido y no fue, no existe. Y entonces en ese ámbito es cuando comenzamos a darnos cuenta de que lo que podemos cambiar del pasado es la percepción y no lo que pasó. Primero, que no va a volver a pasar, ya pasó. Así. Y segundo, ¿qué fue lo que aprendimos de todo eso que pasó? Entonces lo que nos queda es agradecer. Claro que sí. Gracias por compartirme esa inspiración.